Noticias a todo trapu. Adrián Barbón, presidente de Asturias, y por el momento el único candidato que repite desde las elecciones de 2019. En Ciudadanos, el rector Juan Vázquez fue el candidato en 2019. Meses después de las elecciones dimitió por diferencias con la dirección nacional. Podemos Asturias presentóse con Lorena Gil, vencellada al sector perdedor de los postreros procesos internos. Ahora la candidata a presidir el Principado será Covadonga Tomé. Nacho Blanco, candidato de Vox en 2019, asoleyó que no repetirá para mayo de 2023. En Foro Asturias la candidata fue la presidenta Carmen Morillón. La alcaldesa de Xixón intentará tornar a presidir la corporación de la Villa. Será Adrián Pumares quien liderará la lista de los liberales autonomistas. La dirección autonómica del PP apartó a Teresa Mallada, candidata en 2019 por Diego Canga. Solo queda saber si Ángela Ballina repetirá como tiesta de lista de Izquierda Unida. Podemos Asturias entama el proceso disciplinario contra Daniel Ripa, Andrés Ron Vilanova y Jorge Fernández Iglesias. La dirección autonómica acusa a los tres de ejecutar una estrategia de descrédito y deslegitimación de la ejecutiva elegida por la militancia del partido, donde el sector crítico señalen que de esta forma la dirección de Sofía Castañón quiere hacer subir puestos a Rafael Palacios, actual vocero parlamentario, una lista para las elecciones autonómicas. Raúl Blanco deja la Secretaría de Estado de Industria. Francisco Pachi Blanco será el nuevo titular del organismo dependiente del Ministerio de Industria dirigido por Reyes Maroto. Crece así la representación del Principado en el Gobierno de la Nación. En el Senado, la senadora María Guadalupe Casanova sustituirá a Blanco. En el barrio popular de la Atalaya, en Veiga, cubrieron el nombre del dictador con una barca y una capilla. Bajo esos dioses, en antes lleíase Patronato Laboral Francisco Franco. Por segunda vegada en 2 meses, una vaca